Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario industrial con el tema Finanzas para Emprendedores. El día de hoy nos acompaña la maestra Gloria Isabel Rosas Colín. La maestra Gloria cuenta con más de 2 décadas de experiencia en diferentes ámbitos del sistema financiero mexicano, expositora, consultora, funcionaria pública, gestora de portafolios de inversión patrimonial y académica en diferentes materias, tales como finanzas bursátiles, finanzas empresariales, finanzas internacionales, riesgos financieros, análisis financieros, entre otros. Recientemente se incorporó al grupo de facilitadores docentes de Catapulta Emprendedores de la Escuela Bancaria y Comercial. Como parte de su experiencia profesional, encontramos la Bolsa Mexicana de Valores, Santander, BVA, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como catedrática en la UVM y la Escuela Bancaria y Comercial. Su formación académica se fundamenta en una licenciatura en Administración por la UVM, una maestría en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un máster en Gestión y Dirección de Equipos por la Universidad de Negocios Europeos de Barcelona. Finalmente, es importante mencionar que la maestra Rosas Colín cuenta con un posgrado de especialización en coaching y programación neurolingüística por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en Burgos, España. Sin más preámbulo, maestra Gloria, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Le recordamos a todos nuestros asistentes que si desean tener una constancia completamente gratis de nuestro seminario industrial, tenemos 2 registros, uno de 12 a 12:10 y el segundo registro terminando la ponencia a las 12:50. Muchas gracias. Muchas gracias Areli, al Instituto de Investigaciones en Materiales por la investigación, por la invitación a este foro. Gracias a todos ustedes por conectarse. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una charla sobre finanzas para emprendedores. Y pues bueno, lo que busca esta plática del día de hoy es compartir con ustedes un concepto claro de qué son las finanzas y básicamente que tengan el marco de referencia para poder gestionar recursos. Ahí, Arely, ¿me puedes confirmar que sí tengamos ya la presentación en pantalla? Si gusta hacerlo un poco más grande, maestra Gloria, estaría perfecto. Ok. Bueno, listo. Ahí ya está en la pantalla completa. Muchas gracias. Este tema de finanzas para emprendedores, muy importante en la sección o en la parte de planeación de nuestro emprendimiento. No hay que dejarlo de lado. Por eso, bueno, el interés y la ocupación del día de hoy de hablar un poquito de este tema que a veces se detiene nada más en conseguir los recursos, pero pues va mucho más allá de conseguir dinero. También las finanzas son cómo gestionarlos. Y esta es la parte que queremos resaltar el día de hoy, cómo gestionar estas finanzas. Primeramente, me gustaría dejar en contexto este concepto de las finanzas, ya que tenemos un público nutrido, variado, con diferentes perfiles. Entonces, vamos a dejar en contexto qué son las finanzas, porque mucho se escucha sobre las finanzas. Y las finanzas, bueno, básicamente, a veces escuchamos que es dinero, que son préstamos bancarios, que es ahorro por otra parte. También podríamos encontrar que son negocios, que son cálculos, que son indicadores y gráficos. Y pues muchas veces también es esta parte productiva en inversión en empresas. Es todo esto, las finanzas es todo esto y son componentes que van complementando todo este concepto de gestión de recursos. Pero a mí me gustaría definir en 2 partes muy sencillas que son las finanzas para enfocarnos concretamente en esta actividad o en estas 2 actividades que componen las finanzas. Las finanzas las veo como 2 lados o las 2 caras de una misma moneda.
¿ok? Y estas dos caras son aspectos que se complementan, son aspectos que forman una unidad, pero que tienen un enfoque distinto. Primeramente, ¿cómo conseguimos los recursos? Esa es la gran pregunta, ¿de dónde obtenemos los recursos? Y podemos entender que es de diferentes maneras, no solamente mis ahorros o no solamente un apoyo que conseguí de alguna manera. Y por otro lado, ¿cómo voy a aplicar esos recursos de tal manera que puedan seguir generando valor? Valor en el tiempo, que puedan seguir generando recursos y ganancias para todos los participantes. Entonces, vamos a resumir que las finanzas es esto: financiamiento e inversión. Con ello, vamos a completar los recursos y su gestión, y en este caso los vamos a aplicar al emprendimiento. Primeramente, vamos a poder definir para qué nos sirven las finanzas o cuál sería el interés de tener estas herramientas, de tener estos conceptos, de tener todo este marco de referencia. Bueno, como mencionaba hace un momento, es para generar valor en el tiempo de una empresa, de un proyecto, de un emprendimiento y de todos los que participan en ello. Pero muchas veces nada más nos enfocamos en tener utilidades. ¿Cómo logro las mayores utilidades? Y eso es totalmente bueno. Vender, generar utilidades, tener un capital que se va acumulando, eso es absolutamente necesario. Y es el objetivo también de cualquier negocio. Pero también tenemos que enfocarnos en minimizar costos y no llegar a este punto cuando esté en peligro la empresa, ¿no? Cuando ya no estamos vendiendo o cuando tenemos alguna circunstancia en la que a falta de ingresos, pues recortamos los costos. No, tiene que ser parte de la planeación desde el inicio. Y los costos, bueno, pues tenemos costos de producción, tenemos costos administrativos, pero también tenemos costos financieros. Y estos nos vamos a enfocar el día de hoy. Los costos financieros van a permitir también generar valor en el tiempo, porque conforme los vayamos estructurando y conforme podamos definir cuál es tanto la fuente de financiamiento como el costo que más me favorece, en este momento habrá una mayor conciencia y una mayor decisión elegida de cuál es el costo que más nos conviene. ¿Quiénes usan las finanzas? Todos utilizamos las finanzas, las personas, las grandes empresas, las pymes, los emprendedores. La diferencia es que algunos lo utilizan de una manera más empírica y otros de una manera más estructurada, relacionando conceptos con los indicadores, con los resultados que son los que se buscan obtener. Entonces, ¿qué sería el primer paso para empezar a gestionar el dinero, las finanzas de un emprendimiento? Primero que nada, hay que establecer el plan financiero. Y este plan parecería muy obvio, pero tiene que estar por escrito. Tiene que estar por escrito para que estemos perfectamente claros en visualizarlo, en entenderlo. Y por supuesto que es flexible, y por supuesto que es dinámico, pero en la medida en la que esté por escrito y se pueda permanentemente visualizar, también se podrán hacer ajustes y también se podrán hacer comparaciones. En finanzas, ningún número es absoluto. Ningún indicador, ningún cálculo es absoluto. Todo se compara. Se compara con otro periodo, se compara con otro indicador, se compara con otro sector. Y el hecho de que tengamos números nos van a servir para tener una referencia de decisión. Entonces, el plan financiero nos va a permitir tener también otras opciones
de estructura financiera e ir modificando y ajustándolo conforme se vaya requiriendo en el tiempo. El plan financiero, entonces, debe de contener los dos aspectos que definimos como finanzas: la forma de conseguir recursos y cómo los vamos a aplicar. Esto es la parte de financiamiento, que puede ser con capital propio, y hay veces que los emprendedores están buscando nada más terminar un ahorro o completar un dinero con sus socios para llevar a cabo el proyecto, pero también debemos de considerar las fuentes de capital externo, y voy a hablar más adelante de estas. Tenemos muchas opciones para conseguir recursos. Claro, no todas están accesibles todo el tiempo, ni tampoco son para todos los emprendimientos o para todos los emprendedores. Pero hay que tener claro dónde están, hacia dónde mirar, en qué consisten, dónde las podemos acercarnos e investigar cuáles son sus condiciones y cuáles son sus características. Este es un trabajo que se tiene que realizar con antelación para que pueda estar completo antes de iniciar o antes de completar todo el plan de negocio de emprendimiento. Y por otro lado, definir muy claramente cómo vamos a invertir esos recursos. Y fíjense, aquí hay varios aspectos dentro del proyecto, ya sea una empresa con un local físico establecido o una empresa virtual remota, como ahora están desarrollándose muchos de los negocios en México y en el mundo. Ya que sea una parte física y tangible en una oficina, en un local, bueno, aquí nos enfocaremos en la parte del activo fijo. ¿Qué necesito para funcionar? Maquinaria, equipo especializado, equipo de oficina, o quizá un local. Me conviene más rentarlo o me conviene más tenerlo, dependerá de las circunstancias. Pero también tenemos que considerar, ya sea virtual, remoto o en la parte física, el inventario. ¿Necesito inventario? ¿Es una comercialización de productos o es una producción de artículos que yo voy a tener como negocio? ¿O van a ser servicios? En el caso de productos, los inventarios, ¿dónde se van a resguardar? Necesito un inventario mínimo para comenzar. Y después, pues de manera ideal es esta parte de tener menos almacenado y justamente enlazar las cadenas productivas para yo comprarlo y mandarlo. Este inventario va a necesitar recursos y estos recursos se van a quedar ahí dormidos o se van a quedar ahí invertidos durante un tiempo hasta que yo logre desplazar esos productos. Y por otro lado tendré el capital de trabajo. Esto es sumamente importante. El capital de trabajo es la cantidad de efectivo mínimo que yo necesito para funcionar en un día, para funcionar en una semana, en una quincena o en un mes. Esta cantidad es la que yo necesito para que el negocio se eche a andar. Y puede estar compuesta de sueldos, puede estar compuesta de rentas, puede estar compuesta del pago de servicios, de derechos. Y la puedo obtener cuando ya tengo libros contables de la resta simplemente de mi activo con mis pasivos. Y pasivos va a ser todo eso que yo tengo por pagar, mientras que el activo será lo que yo tengo disponible como recursos. Entonces, fíjense cómo este plan financiero tiene por un lado la parte de conseguir mis recursos y, ojo, ¿cuánto me cuesta? Porque el dinero tiene un costo de oportunidad y tiene un costo en el tiempo que se llama inflación. Y la inflación va a disminuir mi capital en el tiempo. Entonces, no es lo mismo que yo tenga 100,000 pesos hoy a que los tenga dentro de 6 meses o dentro de un año. Este capital de trabajo me va a permitir definir
Entonces, la cantidad de efectivo que yo o debo de tener guardada, disponible, los meses o el tiempo en lo que yo he hecho andar mi negocio, o lo que tengo que generar mes con mes para saldar todos mis compromisos. Aquí es donde entonces aplicamos este concepto básico de finanzas. ¿Cómo lo obtengo y cómo lo invierto? Pero más allá de invertirlo, también vamos a tener que gestionarlo. Esta parte de la gestión comienza desde el momento en que yo elijo o busco fuentes de financiamiento. Se sorprenderán la gran cantidad de fuentes que tenemos. La idea es que tengamos claras que existen y después voltear y buscarlas hacia dónde nos pueden prestar, facilitar o compartir recursos. Entonces, bien, las empresas, ¿cómo consiguen recursos? Los proyectos de negocio, los proyectos de emprendimiento, ¿hacia dónde pueden voltear para conseguir recursos? Bueno, primero que nada son los recursos propios y los recursos de nuestros socios. Y aquí es donde aplica y se hace muy necesaria y efectiva la famosa lista de posibles socios. Es una lista, un borrador que se puede hacer desde una servilleta o comienza en una servilleta como una idea de negocio, donde pongo los nombres de todos mis posibles socios. Y aquí los socios pueden ser conocidos o pueden ser gente que esté buscando invertir para conseguir una tasa más atractiva de rendimiento, de rentabilidad para sus recursos. Hoy en día va a haber mucha gente interesada. ¿Por qué? Porque las tasas bancarias están muy bajas y la inflación muy alta, y esto significa que los recursos se van disminuyendo en el tiempo. No es suficiente tener ahorros guardados, ni en un banco y mucho menos en el colchón. Hay que buscar oportunidades de inversión que generen una rentabilidad mayor para los recursos. Entonces, esténse seguros que haciendo una lista, desde conocidos muy cercanos hasta aquellos que puedan tener recursos, puede facilitar la obtención de este dinero que estamos necesitando para el proyecto. Obviamente aquí es donde entra tu idea y tu plan de negocio y cómo comercializarlo. ¿Cómo vendes tu proyecto? ¿Cómo vendes tu emprendimiento para que sea atractivo hacia esos inversionistas, a esos socios que tú estás buscando? También tenemos siempre la opción de los bancos. Y los bancos hoy en día, muchos están ya abiertos a no tener tantos requisitos y a no ser tan rígidos en el otorgamiento de estos recursos. Los bancos pueden tener ciertos créditos o financiamientos ya estructurados muy especializados. Puede haber para capital de trabajo, puede haber para adquisición de maquinaria, puede haber para expansión de negocio y también puede haber para funcionar con un nuevo emprendimiento o con una línea revolvente. La línea revolvente va a funcionar como una tarjeta de crédito, como una línea de crédito en la que se utilizan los recursos y se pagan después de ciertos días conforme se van utilizando. En el caso de los bancos, voy a hablar más adelante de ellos, que ya existen de manera conjunta apoyos con algunos organismos gubernamentales. Otra forma de conseguir recursos es con mis proveedores. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo voy a conseguir recursos? Yo consigo materiales, yo consigo los productos que voy a vender. Sí, pero en la medida en la que tú consigas un plazo para pagar y que no sean de contado, ahí tus proveedores te están dando un financiamiento. Y es un financiamiento que tiene que ser al menos de 30 días, de manera ideal. Y puede ser mucho más, puede ser hasta 60 días. O en el caso de cadenas o de negociaciones que se pueden tener de mucha ventaja, pues pudiera ser hasta 90 días. Pero bueno, el tiempo es cualquiera que se pueda conseguir para no pagar de contado.
para no adquirirlos con una inversión inicial muy grande. Entonces los proveedores se convierten en unos socios o en una forma de financiamiento con tasa cero, porque a menos que te retrases de la forma del tiempo para pagar, pues ahí estarán esas mercancías disponibles sin un costo adicional. Y bueno, por último también tenemos una fuente de financiamiento poco explorada, muy temida por muchos, muy valorada por otros, que es el mercado de valores. El mercado de valores no necesariamente es para grandes empresas. También pueden ir surgiendo ideas de negocio atractivas que sepan pegarle en el momento al mercado y a las necesidades que se están buscando en esos momentos y ser una forma de conseguir recursos de manera significativa, es decir, amplia, a un costo mucho menor que los bancos. Les voy a dar un ejemplo de algunas empresas que han conseguido recursos en el mercado de valores y que no son muy grandes o que no tienen tanto tiempo en el mercado. Un ejemplo, por ejemplo, de mucho éxito en el 2017 fue Sushito. Esta marca, esta cadena de franquicias de restaurantes hizo una colocación de recursos muy importante en el 2017 y fue muy exitosa porque muchos inversionistas, al ya ser un nombre conocido y al ser pues una necesidad básica como es la alimentación, optaron por apostarle a Sushito. Y ahí está ya en el mercado de valores desde el 2017. También hubo en el 2018 una colocación importante de estas empresas denominadas fibras. Las fibras son fideicomisos que se constituyen con bienes inmuebles para el crecimiento de un sector, para el apoyo de alguna empresa, en el que se depositan esos bienes raíces o esos bienes inmuebles en el fideicomiso y se administran consiguiendo más recursos de inversionistas del mercado de valores y otorgándoles atractivos intereses. ¿Por qué? Porque vienen del resultado de la enajenación de sus bienes inmuebles, como es la renta, como es la venta también. Pero aquí están organizados por sectores y muchas de las rentas son en dólares o muchas de las rentas son en plantas industriales. Entonces, aquí también fue un proyecto atractivo para un concepto que es muy innovador, tiene pocos años, como son las fibras. Y este año, 2021, ya tenemos otra empresa que la llaman ahora Unicornio, que está recaudando recursos en el mercado de valores. Y esta empresa es Kavak. Kavak comercializa autos usados. Nunca antes había dado financiamiento de manera tan grande y masiva para los bancos, para los autos usados. Acá la característica de Kavak es que pues, los revisa muy bien, los garantiza y su forma de comercialización pues llega hasta el público de una manera atractiva, de una manera que ha tenido bastante auge. Entonces ahora en el 2021, Kavak ya tiene recursos recaudados en el mercado de valores y se considera un unicornio porque son de esas empresas que han crecido significativamente en muy poco tiempo y que empezó como una idea de emprendimiento, que empezó como un proyecto chiquito que tuvo mucho éxito donde se colocó. Pero bueno, revisemos más formas de financiamiento. No son las únicas. Ahora quizá vamos a verlas como segmento o como grandes lugares donde podemos acudir para estos recursos. Todos estos son fuentes externas y son más allá de los recursos propios que yo pueda tener como persona o como grupo de socios que yo pueda conseguir. Fíjense cuántas formas de financiamiento. Aquí es donde empezamos a mirar cuál me podría convenir o cuál podría acercarme para ver las condiciones y características que pudieran ajustarse a el tamaño de mi emprendimiento, al monto de mi emprendimiento, al lugar de mi emprendimiento y al momento en el que voy a sacar
este negocio, este proyecto emprendedor? Primero que nada, los bancos que ya hemos venido comentando. Y en contraste, tenemos una entidad financiera denominada SOFOMES o SOFOMS, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Estas SOFOMS forman parte del sistema financiero, complementan la actividad bancaria porque son especializadas. ¿Son especializadas en un sector o son especializadas en un lugar? Las SOFOMES están autorizadas por las diferentes leyes que las regulan en otorgar un crédito a cualquier persona y para cualquier destino o para cualquier fin. Las SOFOMES se pueden especializar y estar segmentadas, pero la realidad es que cuando se constituyen pueden dar financiamiento para lo que gusten. Aquí vamos a tener muchas digitales ya y muchas que las encuentras directamente a donde vas a conseguir recursos. Por ejemplo, en los autos tenemos SOFOMES especializadas en autos que te van a dar el financiamiento con una cantidad de enganche, con un seguro, pero que no tiene que ver ya con el banco, no tienes que acudir a un banco. Aquí te sorprende porque tú crees que es la agencia la que te está dando el crédito y muchas veces no se conoce que están constituidas como una SOFOM. Pues la SOFOM es esta entidad que puede llevar recursos al sector que quiera, para la educación, para negocios, para la tercera edad, para el negocio que quieras. Entonces habrá que buscar qué SOFOM es la que se ajusta. También otra de las actividades que tiene la SOFOM es el arrendamiento financiero. Y el arrendamiento es una forma de liquidez que te permite planear flujos de efectivo pequeños y conocer exactamente cuáles son. Y el acercamiento con este arrendamiento financiero tiene que ver con no invertir quizá en una maquinaria, no invertir en un local, no invertir toda la cantidad que se necesita a lo mejor para una oficina, sino rentarla. Y como es una renta a la medida, va a ser exactamente lo que tú necesitas, facilitándote también la deducción fiscal, porque los intereses van a ser deducibles. Entonces, son estas dos posibilidades que ofrece una SOFOM, tanto de arrendamiento como de créditos muy especializados. Y muchas SOFOMs también ahora las conocemos como empresas fintech. Fintech ha sido una palabra, un concepto, una forma de conseguir dinero en mucho auge en los últimos años. En México ya existían desde hace más de 5 o 10 años, pero se consolidan a partir del 2018 que surge la ley fintech. Y México en Latinoamérica fue el primer país en poner esta ley fintech. ¿Qué es lo que hace la ley? Bueno, pues darle más certeza, más seguridad, tanto a los usuarios como a las empresas que participan de este sector. ¿Qué significa fintech? Es finanzas unidas a la tecnología. Entonces, lo que caracteriza a estas empresas es que la mayoría son digitales y ofrecen recursos y ofrecen créditos y ofrecen formas de inversión desde una plataforma digital y también de una manera innovadora. Aquí es donde el emprendimiento tiene mucha oportunidad porque salen de los requisitos rígidos de los bancos y llegan a aplicar a créditos que a lo mejor son pequeños o no son tan grandes como los bancos, pero que se consiguen de manera muy fácil, muy asequible, desde una plataforma, con un cuestionario, con una referencia a lo mejor en redes sociales, y que eso forma parte de la idea fintech, de innovar, de ser digitales y de ofrecer distintas formas de financiamiento de recursos que las que ya existen. Ustedes pueden buscar en Google, pues, muchos de los recursos o muchas de las empresas fintech, simplemente recursos, financiamiento, fintech, y hay muchas que ya tienen mucho auge y que se conocen en internet.
Este es un gran auge y yo creo que es una manera también segura de hacerlo hoy en día, porque ya tienen un marco de referencia legal que está en crecimiento y está en desarrollo. No está todavía definitivo porque sigue avanzando la industria, sigue cambiando. Hay mucho de esto del tema del resguardo de datos, del resguardo de información, de la seguridad cibernética, pero que ya está ahí y tiene muchas opciones. También tenemos la parte de apoyos gubernamentales. Y estos, bueno, van cambiando de nombre en el tiempo, pero muchas veces podemos enfocarnos en mirar, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, que hoy tiene varios proyectos abiertos para la reactivación económica, y también podemos mirar hoy por hoy en los bancos de desarrollo, que es la banca de desarrollo del gobierno, que ofrecen ya programas muy específicos a lo que se quiera promover concretamente en ese momento. En este caso, bueno, podríamos voltear a ver al Banco del Bienestar, que ya tiene programas para emprendimientos, para mujeres o para negocios en particular. Y por último, quiero hablarles de estas plataformas de crowdfunding. Crowdfunding es el micro apoyo financiero o micro mecenazgo. Aquí vamos a encontrar, por un lado, inversionistas que tienen excedentes de recursos, y hay excedentes de recursos desde 20, 30 mil pesos, y que están buscando algún proyecto, alguna idea que les convenza, que sea atractiva, que a lo mejor conozcan, y que están dispuestos a poner por ciertos días, por cierto tiempo, recursos para que se logre ese financiamiento, ese apoyo, ese impulso a los negocios. Por otro lado, van a estar la parte de las personas que buscan o que solicitan estos recursos y que van a tener una participación en la plataforma describiendo su idea. Aquí la oportunidad es de escribirla de manera atractiva para que se junten en la plataforma de manera segura quienes buscan tener recursos para un negocio y quienes quieren una tasa de interés más atractiva. Aquí los requisitos van a ser mínimos. La plataforma va a verificar que existas, va a verificar que tengas el negocio y va a proponer alguna de las tasas de rendimiento. Van a ser más caras que los bancos. Eso sí, muchas veces hay que considerarlo. Pero los requisitos van a ser menores y la disponibilidad va a ser inmediata. Y hay plataformas que inclusive prestan recursos desde un día o por días, según se necesite. Entonces, aquí esto también se vuelve como una fuente importante, una fuente asequible que pues nos va a permitir tener recursos disponibles. Fíjense toda la gama de recursos. Aquí es donde entra el plan financiero, cómo voy a conseguir recursos. Y donde la idea es combinarlos. Nunca se enfoquen en una sola fuente de financiamiento. La idea es tener diversas fuentes para que no se cierren las puertas y sobre todo para que podamos conjugar los costos financieros. Y aquí es la idea justamente de la maximización de los recursos mediante un financiamiento que se pueda hacer pequeño o que se pueda hacer ajustable a tu idea y tu momento de financiamiento, de emprendimiento y de lanzar tu negocio al mercado. ¿Y cuál va a ser el menor costo financiero? Ojo, no es el mismo para todos. El menor costo financiero va a ser el que te permita maximizar un proyecto de emprendimiento. Y maximizar es impulsarlo en el momento en que lo tenga que impulsar. Tener recursos disponibles en el momento en que quieras expandirte y también conseguir fuentes con costos diferentes. El dinero tiene un costo, siempre tiene un costo, ya sea tuyo, tus ahorros, o de un banco, o de una SOFOM, o de un socio en una plataforma crowdfunding, o de tu socio conocido. Siempre tendrá un costo. Entonces, aquí hay que tener clara la idea
de que no solamente la rentabilidad, es decir, ganarle el doble a los productos que yo vendo, es una forma de riqueza para los socios. También se genera riqueza en la manera en cómo los costeas, en la manera en cómo financias todo tu negocio y toda tu idea de emprendimiento. Y bueno, aquí es la pregunta que ha ocupado tanto académicos como encuestas de muchas empresas a lo largo principalmente de Estados Unidos, que hay muchos estudios al respecto, pero también aquí. ¿Existe entonces esta óptima estructura de capital? Sí existe. Y existe precisamente en la combinación que se logre por parte de cada empresa o de cada idea de negocio. El capital propio tendría que ser el costo más elevado. No le restes rentabilidad a tu dinero, porque el socio o los socios están absorbiendo el mayor riesgo del negocio. ¿Y cuál es ese? Pues que funcione de manera integral. Entonces, los recursos propios son los que suelen tener la tasa de rentabilidad o la expectativa de rentabilidad más alta. Y los socios que yo pueda conseguir del exterior también me exigirán una tasa atractiva porque pues tienen otras oportunidades de negocio. Y tu idea tiene que ser la que mayor les brinde rentabilidad, pero que de manera combinada el negocio, tu negocio, pueda tener el menor costo financiero. Algo que tenemos en los créditos bancarios, en los créditos por SOFOMS, en el arrendamiento financiero, es el impacto fiscal. Y el impacto fiscal es cuando se permite deducir los intereses cuando ya el negocio está de manera formal pagando impuestos. Entonces, no dejar de lado que tener un crédito bancario también me reduce la tasa costo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, sí, estamos hablando de no nada más salvar el año, sino en el tiempo me va a generar una deducción fiscal que yo también puedo aprovechar en el financiamiento. Y por otro lado, si finalmente crezco y logro tener más recursos, pues también podría irme al mercado de valores, donde los intereses también tienen este beneficio fiscal. A manera de resumen o a manera de recapitular todos estos conceptos, yo quisiera resumir en 5 consejos financieros. El primero, siempre combina fuentes de capital. No utilices solamente tus ahorros, convence socios, toca puertas en bancos, en SOFOMES, de manera que puedas tener tanto la disponibilidad como la variedad de recursos disponibles. Compara tus costos financieros. Es un ejercicio indispensable. Ya hablaba yo que las finanzas, los números en finanzas, los indicadores, los cálculos, nos permiten tener comparaciones. ¿Cuánto me cuesta un crédito? Ojo, no solamente me cuesta la tasa de interés que dice 10%, 12%, no. Por favor, tienes que considerar que un préstamo bancario está integrado por todo lo que te cobran. Un seguro, una comisión de apertura, una comisión de aniversario, una cuota para administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se conoce como un costo anual total, CAT. Y los bancos están obligados por ley a informarte cuál es su CAT, cuál es su costo total integrado por todos estos conceptos. Entonces, ya sea que te acerques a un banco o te acerques a una SOFOM, no solamente preguntes cuál es la tasa costo del financiamiento, sino cuál es el CAT. Ahora, tenemos un apoyo muy importante por parte de la CONDUCEF, es el Buró de Entidades Financieras. Así lo puedes buscar, Buró de Entidades Financieras de la CONDUCEF. Y en este espacio, en este lugar, se reúne toda la información de manera objetiva por parte de la CONDUCEF
que es, bueno, la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Recursos de los Usuarios de los Servicios Financieros, y es una plataforma que te va a permitir comparar tipos de crédito con todos los bancos. ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿Cuánto te cobran? Entonces, haz este ejercicio, mínimo con 3, para tener una referencia de costos. Y te compara tanto la tasa sola del crédito como el CAT. Aquí hay que investigar un poquito más y tener los documentos, ya sea que acudas físicamente a un banco o a una entidad financiera, y después poder compararlo con el nombre del producto, con el nombre del crédito y la institución que lo está otorgando. El Buró de Entidades Financieras es muy útil. Tercero, inicia con un capital de trabajo básico. No te vayas con gastos muy altos. Recuerda que el capital de trabajo es el mínimo efectivo que necesitas para funcionar. Aquí empieza desde abajo, empieza pequeño y ya después piensa en grande cuando tengas flujos de efectivo que te permitan mayor movilidad. Pero inicia siempre con un capital básico. Mantén un ciclo de efectivo corto. Y esto es la manera en la que regresa a ti el dinero. Primeramente tienes efectivo y vas a comprar inventario. Después vas a almacenar ese inventario y te va a quedar como dormido hasta que tú puedas desplazar y vender esos productos. Si tu venta es de contado, el dinero entrará en ese momento. Pero también muchas veces a lo mejor ofrecerás una forma de crédito o alguna plataforma de intercambio de recursos en la que tú también recibirás el dinero posteriormente. Entonces, el dinero no entra a ti hasta que lo cobras. Este es el ciclo de efectivo que tienes que reducir. El tiempo desde que tú pagas hasta el tiempo en el que tú recibes recursos de tus clientes, de tus ventas, y te entran de manera efectiva y de manera ya a la caja, ¿no? Que se puede escuchar el clic de la caja. Entonces, el ciclo de efectivo corto te va a permitir a lo mejor extender tú los días para pagarle a tus proveedores y tú cobrar en menor tiempo, que eso sería de manera ideal. Proveedores con un plazo amplio, que mis inventarios no duren mucho tiempo almacenados, sino que rápidamente se coloquen y que mis ventas entren en efectivo a mi caja. Y por último, reinvertir tus utilidades para que tu negocio crezca, para que tu negocio permanezca en el tiempo. No saques todas las utilidades, no las obtengas de manera corto plazo, sino reinviértelas. Reinvertir tus utilidades te va a permitir reestructurar pasivos, comprar más activos, desarrollar nuevas ideas, desarrollar nuevos mercados, y con esta reinversión de utilidades vas a crecer y asegurar el crecimiento en el tiempo. Y bueno, para ya cerrar esta charla, tenemos aquí una perspectiva que me gustaría compartir con ustedes de cuáles son los retos que ahora estamos enfrentando como personas, como empresas, como pymes, como emprendimientos. ¿Cuáles son los retos económicos y financieros que tenemos actualmente en nuestro país y que tenemos para los próximos meses? Ojo, muchos no dependen de nosotros, muchos no dependen de mi idea de emprendimiento. La idea de emprendimiento se va ajustando, pero sí hay que estar alerta de cuáles son estos indicadores exteriores de los que debo de estar atento y de los que tendré alguna reacción o alguna consecuencia en mi negocio. Primero que nada, hay que estar muy atentos del dato de inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios. Es decir, yo con el dinero que tengo hoy me alcanza menos para comprar mañana. Y también para las inversiones de emprendimiento y de cualquier tipo de empresarios. Hoy por hoy tenemos a la última quincena una inflación de 6.08% acumulada anual. Esto es alto. De manera ideal tendría que bajarse a menos de 5, a menos de 4. Porque si la comparamos
con la tasa de rendimiento que me está dando el CETE, que es de 4.06 a 28 días esta semana, pues vemos que ahí ya no se gana. Se está perdiendo 2 puntos porcentuales del valor del dinero. Entonces, ojo, es un indicador del que hay que estar muy alerta. Otra característica que vamos a estar viendo, que es la reactivación del crédito en condiciones asequibles, es decir, barata. El objetivo de que las tasas se mantuvieran bajas o que se siguieran bajando es que también el costo del dinero de los créditos baje y esto permita una reactivación de todos los negocios y de los proyectos de emprendimiento. Un crédito asequible tendrá consideraciones de características de plazo y de costo que permitan justamente que se puedan usar y que se puedan pagar de manera efectiva. Aquí es donde entra la oportunidad de los emprendedores, en la reactivación o reintegración de las cadenas productivas afectadas por pandemia. Ojo, aquí es donde pueden estar los negocios. ¿Cómo logro yo volver a reunir o volver a unir esa cadena productiva que se vio muchas veces rota por negocios que tuvieron que cerrar? ¿O cómo resuelvo yo de manera creativa, de acuerdo a las condiciones actuales de vida, de trabajo, de consumo, mi idea para poder reintegrar toda esa cadena productiva? Y también aquí hay otra idea para los emprendedores. ¿Cómo reinvento estos nuevos bienes y servicios que puedan satisfacer la nueva forma de vida? La nueva forma de vida remota, la nueva forma de vida con seguridad, la nueva forma de vida que permita que la gente se sienta segura, pero que pueda seguir consumiendo, que la gente tenga garantías, a lo mejor en los productos que está comprando, como ahorita ya tenemos muchos de los plataformas de venta, pero también esa reinvención tiene que ver con las nuevas necesidades que se están observando o que se pueden observar. Aquí es donde está la idea creativa y aquí es donde va a tener el apoyo o la oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo justamente ofrezco un producto o un servicio que antes no existía, mi idea va a tener prioridad. Muchas veces no se logra vender a la primera. Todos los emprendedores lo saben. Pero conforme esté en esta nueva cadena productiva y conforme tenga la satisfacción de esta nueva forma de vida, pues bueno, va a asegurar que esta idea permita seguir creciendo y permita seguir teniendo ideas, formas de financiamiento, clientes y que también se vuelva como una referencia para nuevos productos. Y por último, otro reto muy importante para las grandes empresas, para las pymes y para la oportunidad de emprendimiento es la activación del empleo. Los emprendedores son los grandes generadores del empleo porque tienen una idea que para llevarla a cabo necesitan manos que los ayuden. No tienes que considerar hacer tú todo. Ese no es un buen negocio, el que tiene una sola persona con muchas cachuchas y que se encarga de todo. Genera empleo, complétate de otras ideas, complétate de otros perfiles y date la oportunidad también de ser ese activador del empleo que permita la reactivación económica de todos los sectores y que permita la reactivación económica de las personas que tengan dinero para gastar, que tengan dinero para seguir viviendo y que con ello todo el país se beneficie. Aquí es donde están las oportunidades. Aquí es donde están los retos. Muchos para estar observándolos, para estar pendiente, pero en la manera en la que tú conozcas cuáles son, tendrás esas ventanas abiertas mirando dónde y en qué momento está tu oportunidad.
Pues muchas gracias. Hasta aquí está prevista mi charla. Creo que por ahí tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Dejo ahorita el micrófono a los organizadores. Gracias, Arely. A preguntas y respuestas. Arely, ¿nos puedes ayudar? Bueno, del tema de las finanzas y los guardados de activos, justo creo que uno de los temas en los que nos preocupamos el día de hoy tiene que ver con... mira, ya tenemos a Marco y a Sergio, ¿no? Bueno, ya dejan nomás hago mi pregunta. Hay muchas tasas de rendimiento para diferentes activos. Una pregunta aquí sería, o sea, mientras más rendimiento te da esta inversión, es muy probable que más riesgo esté asociado. La pregunta es, ¿cómo recomendarías hacer nuestro portafolio de inversiones o ahorros con respecto a lo mejor a los free cash flow que nos quedan en el negocio, ¿no? Por ejemplo, si tengo, no sé, un flujo libre de efectivo de 100,000 pesos, ¿cómo debería de repartirlo? O sea, ¿cuánto podría poner en altísimo riesgo? ¿Cuánto debería depender a lo mejor en tasa libre como, no sé, UDIs o meterlo en CETES? ¿Y cuánto podríamos meter en acciones? ¿Cuánto en préstamos? ¿Cómo podríamos balancear este free cash flow para poder tener un comparativo, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo podría decir que yo tengo en activos cripto y eso equivale como al 5 o 6% más o menos del free cash flow que tenemos. Claro. Bueno, las criptomonedas son activos de alto riesgo. O sea, exactamente, por eso digo 5%. Primero hay que 5% ya es también un porcentaje elevado. Primero hay que definir tu apetito al riesgo, ¿no? Habrá gente que no tenga el gusto por perder, ¿no? Y preferiría algo más tradicional, algo más seguro. Y, bueno, si es un efectivo que te va a sobrar del negocio, pero que después en algún momento vas a utilizar, hay que definir primero el plazo. Si es corto plazo, no te conviene estar invirtiendo ni en acciones ni en divisas, porque estas en el corto plazo tienen muchísima volatilidad y esto te puede hacer perder en el corto plazo. Si va a ser más allá de un año, bueno, aquí a lo mejor entonces ya no te estás diversificando tu negocio, ¿no? Porque si vas a tener un dinero que no vas a utilizar en más de un año, pues muchas veces esto pudiera entenderse como un negocio alterno. Pero una vez que tienes definido tu perfil de riesgo, tu apetito de riesgo y el plazo en el que no vas a utilizar ese dinero, podrías considerar una diversificación donde la mayor parte, sí, más del 50%, esté garantizado por un instrumento que no tenga riesgo, porque esto te va a permitir guardarlo en el tiempo corto, en un plazo corto y garantizar el uso de esos recursos. Ahora, si te interesan las divisas, las criptomonedas o algún fondo de inversión de alto riesgo, pues no se recomienda que sea más del 10%, porque esta parte va a estar asociada a la posible pérdida de ese capital. Entonces, aquí ya estarías perdiendo el sentido de tu negocio, porque el hecho de invertir el dinero que te está sobrando o que no estás utilizando en ese momento es para preservarlo en el tiempo, no para perderlo. Por otro lado, hay instrumentos que se conocen poco, como son las notas estructuradas. Ahorita lo están promoviendo mucho en la banca de inversión, tanto en sucursales como en casas de bolsa, porque una nota estructurada te permite un instrumento que garantiza tu capital, que guarda tu capital sin que se pierda al 100%. Y la parte variable va a ser el rendimiento, porque va a estar asociada a lo mejor a una tasa de interés, a un índice, a una divisa, y ahí por ahí decirlo como que es una apuesta al rendimiento, pero siempre garantizando tu capital. Y también pues puede ser un fondo de inversión. El fondo de inversión hay de muchas instituciones. Yo te recomiendo escoger una institución seria y aquí puede haber fondos de inversión de corto plazo con instrumentos gubernamentales y bancarios, puede haber otro de acciones, puede haber otro combinado y esto también te va a permitir un horizonte de inversión corto que te dé la facilidad de seguir utilizando esos recursos. Muchas gracias, Gloria. Ahora sí pasamos a las preguntas que tenemos abiertas. Por ahí tenemos unas manitas levantadas. Marco, si nos quieres compartir tu pregunta.
Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. Adelante. Desde San Luis Potosí. Oye, de EBC. Oye, Excelente. Una pregunta, bueno, una aclaración, quiero más bien poner ahí a consideración tuya. Al momento que estuviste hablando de la inversión, de cómo diversificar la deuda en cualquier negocio, pues evidentemente hiciste una situación muy puntual en la que yo comparto, que lo que buscas es obtener una mayor rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad estamos hablando que es un indicador de largo plazo y muchas veces el negocio al inicio lo que requiere son flujos, es decir, se carga más por el lado de liquidez. Si hablamos de costos del capital, evidentemente que la parte que aportan los socios es una tasa más alta porque corren todo el riesgo. Correcto. En cambio, con los bancos es una tasa menor o con otras fuentes de financiamiento son una fuente menor, pero que te permiten de alguna manera, más bien te exigen de alguna manera ir amortizando esa deuda con flujos periódicos, llamemos mensuales, o sea, como esté convenida el pago de deuda. Entonces nos encontramos aquí con una situación de ver, si buscamos la rentabilidad y esperar acceder más bien a tasas de financiamiento bancario que son una parte deducibles de impuestos, esos intereses, o bien perder un poco de esa rentabilidad en aras de la liquidez, porque pues a final de cuentas a los socios solo a través de dividendos les vamos a pagar esa rentabilidad esperada. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el camino adecuado? Fíjate que el camino adecuado, insisto, es una combinación, porque los socios, al tener justamente el mayor riesgo, pues tendrán que recibir la mayor tasa y la rentabilidad tanto para socios como para el exterior se puede definir, sí, de mediano o largo plazo de un año, ¿no? Pero también los flujos nos permiten una planeación mensual. Entonces, como socio inversionista, también puedes tener otras oportunidades que te permiten diversificar. Y pues tu base tendrá que ser la tasa de referencia CETES, más todos los riesgos, los puntos de riesgo, más todos los puntos adicionales de ganancia y otros proyectos que puedan estar disponibles. Justamente aquí en finanzas, pues tenemos el indicador del costo promedio ponderado de capital, que bueno, es objeto de muchas sesiones de estudio, el famoso WACC. Y aquí justamente nos permite comparar diferentes escenarios en proporciones y en costos diferentes que nos permitan llegar a ese costo mínimo que resulta en la estructura ideal de financiamiento para una empresa. Entonces, pues yo opino que los flujos planeados de corto plazo, aún sean hacia el exterior, hacia los bancos, van a también permitir un beneficio justamente de liquidez y de planeación de corto plazo. Y más allá de un año y más allá de largo plazo, nos van a permitir el regreso por la parte fiscal. La rentabilidad entonces se tiene que ver de manera integral, porque en el tiempo, tanto al término de un año de un ejercicio, como con mayor tiempo, pues vamos a empezar a ver estos beneficios tanto de manera líquida como de manera de valor que se genera dentro de la empresa o dentro del negocio. Mi respuesta entonces, ya concretando y resumiendo, sería combinar siempre y ser flexibles, porque no te puedes casar con una sola estructura para todo el tiempo. Habrá que revisar y modificar conforme se vaya necesitando. Gracias, Gloria, y saludos. Gracias, saludos. Y finalmente tenemos una última mano levantada. Hola, buenas tardes, señorita Gloria. Terminamos el costo cuando estamos ofreciendo un servicio. Cuando estás ofreciendo un servicio, bueno, y el costo. Bueno, la cuestión de cómo determino el precio que voy a darle a ese servicio ya cuando lo estoy otorgando, ¿no? Ok, bueno, la parte del precio es un tema de marketing, es un tema comercial, donde tienes que ver mucho la parte de cómo se comercializa ese producto hacia afuera. Entonces, eso tendría que ser un estudio más de marketing. Y en la parte del costo tendrías que sumar cuál es tu costo de adquirir ese producto o otorgar el servicio. Cuáles son los costos en las que tú tienes que incurrir de manera interna, de manera administrativa, y cuál es la ganancia que tú quieres obtener respecto al costo financiero que tú tienes. El costo financiero va a ser cuánto te cuesta el dinero, ya sea a ti como aportación personal, como tu socio o como la tasa real que tú tienes de algún préstamo bancario. Se tienen que sumar todas.
y ponderarla del total de tu capital. Entonces, el costo financiero lo obtenemos a partir justamente de todos esos rubros que tenemos en la producción, en la administración y en la parte de finanzas, y que forma parte de un estado financiero, ¿no? Cuando tú estás en el estado de resultados, vendrá tu utilidad operativa, tu utilidad antes de impuestos y tu utilidad ya después de los impuestos, que ahí están estos 3 costos financieros. ¿Cuáles son los instrumentos de inversión que recomendaría a estudiantes que quieren emprender alternando con sus estudios, y dónde se puede obtener información necesaria sobre los procesos legales que se deben conocer para iniciar un emprendimiento? Ok, entonces, la forma para invertir, o sea, ¿se referirá a instrumentos para invertir mientras están reuniendo los recursos? Es posible que mientras están poniendo los recursos o mientras están ahorrando. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre comprar ETFs de Genius 21, ahorita que cuestan 50 pesos cada uno y son instrumentos muy accesibles, ¿no? Para un estudiante. Ok, bueno, ETFs son de alto riesgo otra vez. Creo que lo tuyo es el riesgo. Bueno, a mí mi recomendación para estudiantes que no necesariamente sepan finanzas y que estén reuniendo ahorros para este capital, yo tengo un instrumento que me encanta recomendar porque es absolutamente seguro y no tiene ningún costo de intermediación, que es muchas veces en las comisiones donde se van mucho de los rendimientos. Es este portal que ofrece NAFIN y la Secretaría de Hacienda de CETES en directo. CETES en directo surge desde el 2010, ya tiene más de una década, y en ese portal directamente cualquier persona puede invertir en instrumentos gubernamentales desde el CETE de 28 días, un fondo de un día o desde UDIs de 10, 30 años. Aquí el beneficio es que tus recursos están totalmente seguros en esta plataforma, tú los administras por internet, tú haces tus retiros, tú haces tus aportaciones y vas viendo cómo tu portafolio crece en el tiempo. Aquí la ventaja sobre cualquier institución que gustes y mandes, fondo, banco o cualquier opción, es que no hay intermediación, no hay cobro por intermediación. Entonces, al no tener esa comisión, pues bueno, nada más tienes la retención básica anual de los impuestos, pero la tasa básicamente del CETE se iría íntegra para tus recursos por el tiempo que lo mantengas ahí en la plataforma y te genera liquidez diaria si así lo necesitas y obviamente una evaluación diaria de tus recursos. Esta para mí es 0 requisitos porque solamente necesitas tu CURP, tu RFC y una cuenta bancaria de débito para relacionarla, ¿no? El ingreso y la salida de los recursos. Vamos a pasar ya nada más a leer el reconocimiento, el reconocimiento, a ver, una pestaña. Muchísimas gracias. Entonces, hago lectura del reconocimiento y es: el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Gloria Isabel Rosas Colín por su ponencia Finanzas para Emprendedores, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, a 12 de mayo del 2021. Por mi raza hablará el espíritu, y firma la doctora Rocío de la Torre, que es la secretaria de vinculación del Instituto de Materiales.